Hola mi gente linda, ¿cómo van? Espero que todo vaya excelente. Hoy lunes de Derecho con Nano. Hoy les traigo la continuación sobre el tema del acoso laboral. Recuerden que la vez pasada hablamos de qué conductas se consideran acoso laboral, no las específicas, sino las generales. Y hoy vamos a hablar de qué conductas son atenuantes del acoso laboral. ¿Qué quiere decir que sea atenuante? Quiere decir que cuando se comprueba que existió acoso laboral, pero también se comprueba alguna de las conductas que vamos a ver a continuación, habrá una graduación de la pena menor, por lo que se considerará imponer sanciones de menor cuantía y de menor impacto en la hoja de vida de la persona que acosó a las que se impondrían si no existiera alguno de estos atenuantes. Entonces, vamos a empezar. La primera conducta atenuante es haber presentado buena conducta anterior. ¿Qué quiere decir? Si yo me he portado muy bien durante todo el tiempo de mi trabajo y no he tenido problemas antes, en el momento en que a mí me comprueben que he realizado acoso laboral, cuando tenga el castigo, cuando tenga la sanción, esta va a ser graduada en menor medida, por lo mismo, porque se observó buena conducta laboral anterior. El segundo atenuante es obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e intenso dolor. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que si yo cometí acoso laboral, como puede ser, digamos, una agresión física o una agresión verbal, esta conducta se va a atenuar cuando yo estaba en un estado emocional o pasional que sea excusable, que tenga una justificación, o tenía un temor intenso, o tenía un estado de ira e intenso dolor. Esto normalmente se presenta cuando suceden situaciones extraordinarias, como por ejemplo la muerte de un familiar, o como por ejemplo enterarse que mi esposa me está poniendo los cuernos, o que mi hijo hizo algún daño en el colegio. Este tipo de cosas pueden influir en que yo actúe con ira, intenso dolor, y por lo mismo cometa acoso laboral. Si yo logro comprobar que estaba bajo un estado alterado de conciencia por alguna de las circunstancias anteriores, el acoso laboral y su sanción serán atenuados. El tercer atenuante es procurar voluntariamente, después de realizar la conducta, disminuir o anular sus consecuencias. ¿Cómo podemos simplificar esto? Esto se puede ver, por ejemplo, cuando yo pongo un exceso de carga laboral en un trabajador y después de haberle puesto el exceso de carga laboral, me doy cuenta que probablemente pueda estar incurriendo en conductas de acoso, y antes inclusive de que él vaya a denunciar, yo voy y le retiro el exceso de carga laboral y se lo asigno a quien debo asignárselo, o lo tomo por mí mismo, depende de las funciones del trabajo. Esto atenuará la pena en caso de que sea condenado por acoso laboral. La cuarta variante de atenuante es reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, yo traslado a un trabajador que vive acá en Bogotá a Cartagena sin justificación alguna, solamente lo traslado por el hecho del acoso, y me doy cuenta que esto puede ser una conducta de acoso, y por lo mismo retrotraigo ese traslado y lo devuelvo de Cartagena acá, y puede que no le repare totalmente porque los costos de traslado y algunos otros costos adicionales, como la multa en el canon de arrendamiento, es muy probable que no los cubra, pero esto en este caso va a atenuar la conducta de acoso laboral. La quinta conducta o quinto atenuante es encontrarse en condición de inferioridad psíquica determinada por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que la persona que acosa en este caso siente que está en condiciones de inferioridad, y por lo mismo, para compensar esa misma inferioridad, realiza el acoso, como el maltrato físico o el maltrato verbal, o cualquiera de las conductas que vimos la semana pasada. El sexto atenuante es cuando existe una manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o subalterno que fue acosado. Esto es demasiado claro, no debería tener que explicarlo, pero igual vamos a darle una pequeña explicación. En este orden de ideas, si yo estoy haciendo tranquilo mi trabajo y viene una persona a provocarme, a decirme cosas que no debe decirme, a tratarme de formas que no me debe tratar, a
tocarme las cuerdas y a desafinármelas, pues básicamente habrá un atenuante dado que hubo una provocación para la conducta que puede ser considerada acoso. Y el séptimo atenuante es cualquier situación de análoga significación a las anteriores. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que podamos incluir en estas 6 definiciones que ya vimos va a ser considerado un atenuante del acoso laboral y por lo mismo la conducta va a ser graduada con una va a ser graduada con una menor pena y una menor sanción. Y listo chicos, eso fue todo, espero que les haya gustado el video de hoy, espero que les sirva, espero que les gusten estos temas de derecho, por favor déjenme sus comentarios, quiero saber qué les parece, regálenme un like, suscríbanse y compartan. Los quiero mucho y les mando un besito, gracias por asistir, chao pues.